Bueno, se los veníamos contando desde hace días ya la tónica que tuvo esta Nochebuena con la violencia marcando esas horas y 3 mujeres que murieron víctimas de violencia doméstica, de violencia de género. Bueno, ¿qué pasa cuando los agresores incumplen con las medidas? ¿Cuántas alertas de esto recibe el Ministerio del Interior? ¿Qué balance se hace del uso de las tobilleras? Recibimos a Yuli Zabaleta, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Bienvenida, Yuli. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, sorprendió un poco esta tragedia que se vivió en la pasada Nochebuena. Eran hombres que tenían orden de restricción, uno de ellos, y que la violó. ¿Cómo es el mecanismo para el Ministerio del Interior de custodiar la orden de la justicia, verdad? Cuando los hombres tienen limitaciones de acercamiento a sus víctimas y se incumplen. ¿Hay capacidad de controlar, de perseguir esas cosas? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 40.000 denuncias al año, de las cuales la tercera parte solamente corresponden a Montevideo. Cuando hay una orden de no acercamiento, la justicia evalúa el riesgo y lo que va a hacer es disponer si agrega alguna herramienta de supervisión de la medida o si es una orden que hay que hacerle un seguimiento, digamos, como se le hace al resto de las denuncias. Tenemos que tener en cuenta que de las 40.000 denuncias, alrededor del 50% tienen medidas cautelares. Esto quiere decir que hay un gran número de medidas cautelares. Hay 20.000 personas con medidas de restricción de acercamiento a otras. Sí, quizás un poco más. ¿Es posible controlar eso? De hecho se controla, no es que se controle específicamente con alguien parado a la puerta, lo que se hace es un seguimiento donde la policía se comunica con la víctima para plantearle a ver cómo continúa su vida, si el ofensor la ha vuelto a contactar, si ha habido algún episodio que haya sucedido en esos días, y en caso de que haya incumplimiento, eso se registra en el sistema y se comunica a la justicia. En otros casos donde la justicia evalúa que el riesgo es alto, lo que dispone generalmente es la tobillera, y en casos excepcionales donde la persona está requerida, podría disponer la custodia policial. A veces eso no sucede igual, a pesar de que se cumplan con todos los requisitos que tú mencionabas. Por ejemplo, está requerido y incumple otras medidas cautelares y de todas maneras sigue en libertad. Podría decirse que en esos casos en los que está requerido, por lo menos en Montevideo se toman otro tipo de medidas. Por supuesto que no es no quiere decir que no hayan excepciones. Lo que es preocupante es lo que está sucediendo con las personas que fueron procesadas por violencia doméstica con el Código Viejo o que son formalizadas. Yo creo que dentro de lo que es la evaluación del riesgo tiene que estar eso. Uno de los femicidas de estos días ya tenía antecedentes judiciales en el 2003 por lesiones personales y en el 2018, o sea, hace un año y pico, tenía por violencia doméstica en reiteración real y tenencia y porte de arma. Sin embargo, eso fue en abril y en junio la persona tenía un siniestro de tránsito como conductor. Nos tenemos que preguntar ahí qué sucedió, qué fue lo que se pensó para ese ofensor que ya tenía además un antecedente judicial para que estuviera en libertad. Porque nos damos cuenta ahora de la medida cautelar y si había puesto tobillera o no se había puesto tobillera, pero ¿de qué sirve si en realidad la persona un año atrás tenía todos esos delitos y sin embargo estaba libre? Estaba libre, pero además no eran elementos que fueron tomados en cuenta para la evaluación del riesgo de la nueva víctima. Es que eso es lo que debería
se debería preguntar a quién dispuso la libertad de este ofensor. ¿Es un desafío que tiene el sistema judicial por delante? Yo creo que es un desafío de todo el Estado, del Poder Judicial sí, pero de todo el Estado, porque también tenemos situaciones, por ejemplo, en los procesos abreviados, donde muchas veces la persona no va a prisión y se disponen tobilleras. Hay casos y casos, todos tienen que ser evaluados uno a uno, pero lo cierto es que muchas veces para que esa persona se acuerda que esa persona no va a prisión, se le pone tobillera y resulta que eso recae, quieras o no, en la responsabilidad de la víctima, porque la víctima tiene que portar el dispositivo y su vida se ve también trastocada por tener que portar un dispositivo que suena a donde vayas, que pasa el tiempo y no te permite olvidar que pasaste por una situación de violencia doméstica y además te tiene con el corazón en la boca porque cada vez que suena sabes que es una posible situación de riesgo. Entonces, yo decía el otro día, es necesario que revisemos realmente qué estamos pensando sobre la violencia basada en género, cómo la estamos mirando, cómo estamos evaluando. Yo no hablo de cárcel para todo el mundo, lo que hablo es de que cuando se incumplen las medidas judiciales, tiene que tener un castigo acorde a ese incumplimiento, porque si no le haces caso a un juez, no, ¿a quién le vas a hacer? Claro, lo que pasa es que si la mujer no denuncia, nadie se entera que incumplió. Claro, pero estamos hablando que uno de los casos no solo había denunciado esta última vez, sino que la persona el año pasado había sido procesado o formalizado, mejor dicho. ¿Ese hombre en particular debía haber estado privado de libertad, en tu opinión? Es lo que me pregunto, es lo que dejo ahí. ¿Cuánto es lo correcto que una persona que tiene reiterados delitos de violencia doméstica y tenencia y porte de arma esté privado de su libertad? Porque a los 2 meses protagoniza un incidente de tránsito. Pero así sea al año. ¿Qué se hizo con ese ofensor? ¿Se trabajó con ese ofensor? ¿Se le pidió que hiciera algo respecto a modificar su conducta? Bueno, tenemos que poner mucho énfasis en eso. Lo que está claro es que más allá de la prevención, que es una preocupación, también está el tema de que evidentemente no estamos rehabilitando a nadie de los violentos. Yo estoy mirando, para quien le interese, hay un estupendo trabajo del Ministerio del Interior, específicamente me estoy refiriendo al comparativo que hace el Ministerio del Interior del 2018 al 2019 en esas 24 horas que van desde las 0 horas del 24 a las 0 horas del 25. Y, por ejemplo, estoy viendo que en el caso de la violencia doméstica, está todo aquí, lesiones graves, lesiones personales, rapiña, siniestros fatales. Si voy a violencia doméstica, el 2018 tuvo un pico tremendo de 270 casos atendidos por violencia doméstica, y hay una sensible baja en el 2019, 158. Igualmente, imaginemos atender 158 casos para la policía de llamadas telefónicas por hechos de violencia doméstica. Ahora, donde la estadística pasa a ser preocupante es que si uno ve, dice 270 en el 2018, 158 en el 2019, hay una baja, pero cuando vamos a las muertes no tienen ese descenso, porque en el 2018 fueron 6 y en el 2019 fueron 7. Es decir, como que en ese periodo en el que hablamos de una sensibilidad especial, yo decía, es evidente que se exacerban los ánimos por consumo de diferentes tipos de droga, ni que hablar que el alcohol juega su papel y su rol fundamental, muchas veces la imprudencia, pero también es como que se pretenden saldar allí esas diferencias. En todos los casos que vimos de los femicidios ocurridos en esta Navidad o Nochebuena, tuvieron que ver con esa cuestión de ir a saldar teóricamente deudas pendientes. Y lo que mucha gente se pregunta es, frente a estos números y a esta necesidad tan grande de hacer una prevención, ¿cómo es posible que teniendo perfiles violentos
tan claramente violentos en algunos casos, esto no se pueda prevenir. Lo digo porque el 31 y el 1, lamentablemente, nada hace suponer que no vivamos alguna situación similar. Por eso mismo que decís, Humberto, porque la prevención no tiene que ver con necesariamente o con solamente la denuncia, no solamente con la medida de no acercamiento, sino con la real percepción de que hay un riesgo. Lamentablemente lo que sucede en estos casos es que no te vas a imaginar jamás que tu pareja o tu expareja va a asesinarte, va a asesinar a tu hija, a tu hermana, lo va a hacer adelante de su propio hijo o de niños. Hay cosas que a las personas que no haríamos eso no se nos ocurre que podrían pasar. Sí, eso es verdad, pero cuando la policía hace una intervención en 158 casos de violencia doméstica, ¿no será que no se toma en cuenta el ojo experiente del policía que desbarata una situación de violencia doméstica, ¿verdad? Calma los ánimos, pero de repente hace su recomendación de que allí hay un perfil violento y eso como que no se toma en cuenta cuando tiene que llegar a los estrados judiciales? Yo recuerdo en una situación a una jueza que ya no lo es, que la destituyeron, llegar a decir, cuando yo realicé una pregunta con respecto a lo que aparecía en un parte policial, contestarme que el policía no es técnico en la materia. De alguna manera rebajando el nivel, el termómetro de peligro que el policía había notado en una determinada situación y lo desestimó. Sí, por suerte eso sucede cada vez menos. Ajá. Nosotros hemos hecho un recorrido con el IMujeres y con la doctora Estarico del Poder Judicial por todo el país y hemos recogido justamente las buenas prácticas, los nudos y hemos generado como lenguajes comunes y esa necesaria sinergia para trabajar. Lo que sucede muchas veces es que en uno de los casos que sucedió lamentablemente en estos días, la persona habría ido a la casa de la víctima, se habría retirado y vuelve. Esto que yo te digo que nadie de los que estaban allí debe haber creído que él iba a volver y a volver así con esa arremetida de violencia. Y Juli, algo que nunca sabemos, y no lo estoy poniendo en absoluto como atenuante, sino para saber si los comportamientos están alterados por algún tema de alcoholismo, estupefacientes, o sea, o si cuando las personas son detenidas están en un estado normal. No hay una ingesta ni de alcohol ni de otro tipo de drogas que lo lleven a ese grado de violencia. Bueno, eso por lo general sí queda registrado, sí, porque se los lleva a asistir a los detenidos siempre. Y por lo general se le constata si tiene lesiones y cuando hay indicios de que esté alcoholizado o drogado con alguna otra sustancia, por lo general se le hacen los estudios. Sí. Por supuesto, siempre digo, no todos los alcohólicos son femicidas. No todas las personas que consumen otro tipo de drogas son femicidas. Acá lo que nos hace falta es tomar el tema en serio y saber que es un peligro enorme este tipo de gente que cree que la pareja o la expareja es de su propiedad. Claro, el problema es que eso está desmenuzado en la sociedad. Exacto. No lo advierte la víctima que ya fue agredida, muchas veces no lo advertimos. Pero sin embargo yo creo que sí nos damos cuenta y muchas veces nos da un poquito de cosa hablarlo o manifestarlo. Mira, eso que estás diciendo no está bueno. Vos como varón, decirle a un compañero que
la foto íntima que te mandó de su pareja no está bien, te deja más mala voz que al que te la mandó. Pero bueno, hay que animarse, precisamos más varones hablando de eso. Vamos a agradecerle mucho a Juli Zabaleta, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Nos vamos a una nueva pausa y ya venimos enseguida con ustedes.